Amados, esto va a ser breve, pero es poderoso. 2 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 6 nos da la clave. Dios te da la clave para resolver divisiones carnales con armas espirituales. Esto te va a ayudar si estás pasando por una crisis ahora, o te prepara para que cuando la pases ya estés equipado y con las armas correctas para resolver esa situación. Dice así, 2 Corintios 10, versículos 1 al 6. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Está hablando un poco capciosamente, porque algunos lo acusaban de eso. Decían, este tiene miedo cuando está con nosotros, pero cuando está escribiendo sus cartas se hace el grande. Lo criticaban, le faltaban el respeto realmente, y él tiene que venir aquí a defender su ministerio y procurar la unidad de la iglesia. Número 2, versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra, escuche esto, algunos que no nos tienen como si anduviésemos según la carne. Ahí están los irrespetuosos, no lo valoraban, no sabían a quién tenían de padre espiritual. Pues aunque andamos en la carne, dice San Pablo, mi equipo no milita según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hasta ahora se ha usado casi siempre estos versículos para la guerra espiritual, para cómo atacar al diablo. Esto no está hablando del diablo aquí ni de sus demonios, está hablando de cristianos maleducados, iglesias que se están dividiendo, familias que no se llevan bien, y está hablando cómo resolver esos problemas carnales en una forma espiritual. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Según mi mentor, Edgardo Silvoso, él me enseñó esto. Una fortaleza es cuando creemos una mentira como si fuera verdad. Cuando algún argumento, alguna cosa falsa, decimos, esto ya no cambia más, esto va a ser siempre así, esto ya pareciera que ni Dios lo cambia. Eso se creó una fortaleza. En los ejércitos se hacían fortalezas de defensa para que el ejército enemigo que atacaba no pudiera penetrar. Bueno, me pregunto si se ha creado alguna fortaleza en tu ministerio. Algo que está frenando el crecimiento, algo que está frenando la alegría, algo que está frenando la bendición de Dios. Esas son fortalezas. Dice el versículo 5. Entonces, para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez, es decir, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No está hablando otra vez de demonios, sino está hablando de personas que estaban en rebeldía, situaciones de división, y estando prontos para castigar toda desobediencia, dice el versículo 6, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí aprendemos, mira, hay varios principios, te los regalo así, te los pongo en las manos para que tú los sigas elaborando. Te regalo 3 consejos bíblicos para resolver divisiones en tu vida, tu ministerio. Aquí en 2 Corintios 10 nos habla que primero, esto es lo que nos enseña. Número 1, apunta siempre al carácter de Jesús. San Pablo comienza este capítulo diciendo, yo Pablo ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, el carácter de Jesús. Habrán oído de ese famoso libro En sus pasos o ¿Qué haría Jesús? Estuve leyendo un poco más la historia. Se transformó en un eslogan famoso en todo el mundo. ¿Qué haría Jesús? Se trató de un predicador que empezó a enseñar cada semana diferentes situaciones y decía, ¿cómo actuaría Jesús en esa situación? Y le enseñaba a la gente. Pronto los sermones se convirtieron en libros y los libros, de allí salió ese famoso, acá en Estados Unidos se usa mucho, bueno, en habla inglesa, WWJD, What Would Jesus Do? O ¿qué haría Jesús? Usted quizá habrá visto brazaletes, cartelitos que dice, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Con esta pregunta hubieron negocios que comenzaron a funcionar
mucho mejor. Por ejemplo, a este predicador le ofrecieron que por una semana tomara control del diario local, del periódico local, y lo hizo. Hizo cantidad de cambios y en vez de 12,000 suscripciones pasó a como a 300,000. El negocio se expandió fue un milagro. ¿Por qué? Porque este hombre tomó cada decisión preguntándose, ¿qué haría Jesús con esta publicidad? ¿Qué haría Jesús con este artículo? ¿Cómo expresaría Jesús esto en el diario? Y fue así que esto se hizo una historia ya muy conocida en todo el mundo. Y nosotros también tenemos que preguntarnos, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? Porque a veces nosotros actuaríamos muy diferentes que Jesús. Un poco enojados, quizá airados, quizá haciendo cosas que no son de Dios. Entonces, número 1, apunta siempre al carácter de Jesús. Aquí Pablo dice, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Lo primero que hace es mencionar a Jesús. Dice, ruego pues que estando presente no tenga que usar aquella osadía. Es decir, ayúdenme. Iglesia, ayúdame, para que yo no tenga que estar ahí imponiendo fuerza o poniendo corrección, porque más bien quiero ir amorosamente a ustedes. Qué ternura, a la vez que tenía mucha fuerza el apóstol Pablo, muy firme en su carácter, pero qué ternura pastoral desarrollaba con esta iglesia de tantos defectos. Pastor, los pastores que nos están escuchando, si usted cree que su iglesia tenía defectos, imagínese Corinto. La iglesia en Corinto tenía defectos graves, problemas serios, pero San Pablo empieza las cartas diciendo a los santos que están en Corinto. Qué visión pastoral de su gente, amén. Entonces, número 1, ya lo hemos dicho, apunta siempre al carácter de Jesús. También, cuando enfrentes conflictos, divisiones, número 2, evita siempre la estrategia carnal. Cada vez que hay algún problema, tenemos 2 reacciones, la carnal y la espiritual. Y este consejo es, evita siempre la estrategia carnal. Recuerdo el día que llegué a casa, éramos casados hacía no mucho tiempo, mucho más jóvenes que ahora, ¿sí? Y todo había estado bien, yo pasé el día trabajando y cuando volvía al atardecer, recuerdo que saqué la llave del bolsillo para ya prepararme para abrir la puerta de casa, queriendo llegar, y cuando voy a poner la llave en la puerta, tuve un sentimiento de que no amaba a mi esposa. Te voy a confesar más, como que la odiaba. Y cuando abro esa puerta, ella ya me estaba esperando del otro lado, abre la puerta y como que noté que el enojo era mutuo. Y comenzamos a conversar y la conversación se empezó a subir de tono y ya no era una conversación, era una discusión. Y yo no me podía explicar por qué estábamos discutiendo, pero algo estaba mal. Y nos sentamos en el sofá para tratar de arreglar las cosas y esto iba en bajada, en vez de estrategia espiritual, iba la estrategia carnal. Y en un momento, impulsivamente, sorpresivamente, mi esposa me toma de la mano y me dice, vamos a orar. Y comienza ella a orar. ¿Y qué oración? Ya eso no era una oración, era pura guerra espiritual. Y empezó a decir, demonios de divorcio, demonios de odio, demonios de venganza, fuera de nuestra casa. Y los echó a todos. Y al momento vino una paz tremenda. Eso fue hace como quizá unos 30 años atrás en nuestro matrimonio. Hasta el día de hoy, ni ella ni yo nos podemos acordar cuál era la discusión. Porque en este caso había una estrategia diabólica para traer destrucción a nuestro matrimonio y mi esposa lo captó y en vez de seguir con la estrategia de los gritos, tomó la estrategia espiritual y oramos. Recuerdo cuando ella me tomó de la mano, me dio un poco de vergüenza. Pensé, el pastor soy yo, tendría que haberme... ¿Por qué no se me ocurrió a mí empezar a orar? Bueno, pastores, pastoras, ayuden a sus esposos y bendigan los matrimonios, bendigan los hijos. La gritería no es una buena estrategia espiritual. Así que evita siempre
las estrategias carnales. Dice, pues aunque andamos en la carne, es decir, caminamos en este mundo en forma corporal y humana, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que, número 2, evita siempre las estrategias carnales. Y finalmente, número 3, identifica siempre la fortaleza que está resistiendo la voluntad de Dios. Mira, detrás de una división siempre hay una fortaleza. Cuando esa división no se va, es porque se ha creado una pared espiritual, un bloqueo, algo muy armado que por más que oras, por más que esperas, aunque quiera tratar bien a la persona, esto no se mejora. Detrás de cada división, especialmente entre creyentes, hay una fortaleza espiritual que identificar y derrumbar. Le pregunté a Dios, años atrás, pastoreando mi iglesia en la ciudad de La Plata, le dije, Señor, tú sabes esta animosidad que hay. Aquí hay dos grupos y se llevan mal. Y tú sabes, Señor, que algunos no quieren cambiar. Están los del fuego y están los que están contra el fuego. Los que aman el avivamiento y los que están siempre discutiendo otras cosas. Le pregunté a Dios, ¿quieres que yo mismo, Señor, como pastor principal, divida la iglesia y me lleve los más espirituales a otra parte? Y Dios me respondió después de meses preguntándole, Señor, ¿qué hago? Este es el problema imposible, me está desgastando, pero no quiero actuar en la carne. Algo que hice bien, te lo voy a decir, una que hice bien. Cuando Dios no me decía nada, no hacía nada. Esta es una lección básica en el ministerio. No te muevas, excepto cuando tienes la seguridad de Dios. Y un buen día el Señor me habló diciendo, pastoréalos a todos. Pastorea a los avivamientistas, pastorea a los tibios y pastorea a los carnales. Quiero que cuides cada una de las ovejas que puse bajo tu liderazgo. Eso me cambió el ministerio e impidió una división que era casi imposible de evitar. Por la gracia de Dios no hubo división. Dice aquí que las armas que Dios nos da son poderosas para demoler, destruir, pulverizar esas barreras, esas paredes. Varias clases hay de fortalezas. Acá en el versículo 5 dice, derribando argumentos. La primera fortaleza son los argumentos. Son cosas a veces muy bien pensadas, pero que no son verdad, no son de Dios, no están ungidas y te traen división en el matrimonio o con los hijos o con los vecinos o con la iglesia. También dice, derribando argumentos y toda altivez, es decir, argumentos y actitudes. Las fortalezas a veces son actitudes humanas que no quieren ceder. Toda altivez, esta es una actitud de fanfarronear, de hacerse el más importante, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Entonces hay argumentos, hay actitudes y hay pensamientos que se oponen, pensamientos de desobediencia que son fortalezas. Y también el versículo 6 menciona desobediencias. Es decir, acciones, actitudes, acciones, argumentos, pensamientos. Esas son 4 clases de fortalezas que encontramos en este mismo pasaje. Ahí mismo te las describe, porque algunos hablan de fortaleza, pero nunca saben cuáles son. Aquí tenés algunas de ellas. Argumentos, actitudes, pensamientos desobedientes y acciones de desobediencia.